Gracias, mi querido hermano Oscar. Te doy primero las gracias por tu amable invitación. Es la primera vez que tengo el placer de poder estar ofreciendo una charla en esta digna academia de formación católica. Y para mí es verdaderamente un placer. Yo me siento honrado. Agradezco también la presencia de cada uno de los hermanos que se han dado cita en este momento para aprender este tema. Entonces yo estoy muy feliz. Acá en Guayaquil estamos en una época invernal, hace un poquito de frío, los días están lluviosos. Y bueno, pues como decía el hermano Bosco, pues acá también hay un rebrote de pacientes COVID, ¿sí? Tengo, no sé si decir el honor de ser profesional de la salud, soy especialista en terapia respiratoria, así que trabajo en primera fila, primera línea, como decimos acá. Así que pues este es mi día a día, ¿no? Ver pacientes COVID y por la gracia de Dios, pues, poder restituir la salud en cada uno de ellos. Una aclaración, mi querido hermano Oscar, cuando vos hiciste mi presentación, hay una palabrita, ¿no? Es demonología para los hermanos que escucharon. ¿Sí? Demonología, daimon, demonio, logos, estudio, tratado. Es decir, que estudio a profundidad el tema del demonio, el exorcismo, la posesión demoníaca, ¿ya? Y ese es uno de mis fuertes, de mis temas fuertes que espero en algún momento poder también ponerlo en práctica aquí en la Academia de Formación Católica. Bien, eso mi querido hermano Oscar. Ok, Víctor, entonces los micrófonos, la red de internet es toda tuya. Nosotros vamos a escucharte y para que nos exponga este tema bien fuerte, testigos de Jehová. Y te lo voy a decir así como te decía la afiche, testigos de Jehová. Una secta peligrosa. Es todo tuyo. Somos todo oídos. Bien, la respuesta a esa pregunta la tendremos al final, ¿no? De escuchar esta charla. Cada uno de ustedes van a poder responder si es o no es una secta peligrosa. Bien, yo siempre he dicho cuando doy mi charla sobre este tema de que la organización de los testigos de Jehová es una organización, yo creo que me voy a adelantar a la respuesta, verdaderamente peligrosa. Yo pongo como un ejemplo lo siguiente, vamos, si yo me entro a una secta satánica, yo sé a qué estoy entrando, sé a quién voy a adorar, sé qué tipo de culto voy a profesar, qué tipo de ritos voy a practicar, lo sé. Así que no hay engaño, yo sé a lo que voy. Pero en cambio en la organización de los testigos de Jehová sucede algo que es un poco inusual. Verdaderamente todo está, como decimos nosotros acá, todo está enmascarado. Se te presenta como una organización cristiana, pero ya vamos a ver nosotros que de cristiana no tiene absolutamente nada. Y en ese sentido mucha gente cae en esta organización, precisamente por ese fondo aparentemente cristiano. Entonces, he ahí el engaño, he ahí el peligro. Y no es en vano el hecho de que, con tan solo, no más allá de 150 años de historia de la organización de los Testigos de Jehová, tengan casi ya 9 millones de fieles a lo largo del mundo entero. Es una cifra abismal si lo tomamos en cuenta, vuelvo a repetir, con la cantidad de años que ellos tienen de existencia. Es abismal, crecen muy rápido, precisamente por los elementos que ya vamos a ver. Segundo punto, quisiera recalcar algo. No tengo nada en contra de la organización de los Testigos de Jehová. ¿Sí? Yo aquí me he presentado y me presento como un historiador, como un escritor. No me considero un detractor de los Testigos de Jehová, a pesar de que yo he hecho un libro sobre ellos, la verdad detrás de los Testigos de Jehová, pero no me considero yo un enemigo de ellos. De hecho, mantengo amistad con algunos de ellos, muy pocos, claro está. No puedo dar nombres porque evidentemente pueden ser sancionados. Entonces, en realidad no estoy en contra del hermano testigo de Jehová que toca la puerta de tu casa todos los días, domingos en la mañana. ¿Por qué? Porque ellos están cautivos de un concepto y ellos creen que ese concepto es la verdad y quiere transmitirla, así que lo hacen de buena fe. Ellos no van con la intención de hacerte caer, no van con la intención de que tú te pierdas, todo lo contrario. Como ellos creen que esa es su verdad, quieren transmitirla para hacerte un bien. Así que mi crítica no va dirigida a ellos, que lo hacen de buena fe. Mi crítica va dirigida a los líderes de esta organización.
que es lo que ya vamos a ver, conocemos como la sociedad Watchtower, el cuerpo gobernante, es decir, a los líderes como tal y por supuesto a sus doctrinas, que yo considero, basado a la luz de la Biblia, la sagrada tradición de la Iglesia y de la historia, erróneas, en su mayoría. A diferencia de las organizaciones cristianas no católicas, como las iglesias evangélicas, por ejemplo, en sus distintas denominaciones, al menos tenemos cosas en común, ¿verdad? Que podemos dialogar e incluso podemos empatizar, ¿no? La Santísima Trinidad, por ejemplo, que es algo fundamental. Decía Kant Randall, Jesucristo es lo simplemente cristiano del cristianismo. Al menos compartimos la esencia principal del cristianismo, que es que Jesús es Dios. Pero con la organización de los testigos de Jehová no pasa eso. Entonces, vamos a hablar de ella, vamos a entrar un poco en ella. El tema es muy corto, el tiempo es muy corto, el tema es muy amplio. Así que trataré de ser lo más somero posible, pero eso sí, contundente. Van a quedar muchos cabos sueltos. Lo lamento, no se puede todo en un poco tiempo, pero en todo caso trataré de tocar los puntos más medulares, más importantes. Bien. La organización que hoy conocemos como Testigos de Jehová nace con el nombre de Estudiantes de la Biblia. Con ese nombre nace. ¿Quién fue su fundador? El fundador fue el señor Charles Russell, Carlos Russell. Él nació en el año de 1852 en un pequeño estado de Pensilvania, Estados Unidos. Este hombre, y lo hago con énfasis, es el fundador de los Testigos de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque la organización enseña a sus adeptos que el origen de la organización de los Testigos de Jehová es difuso. Digo difuso porque no se ponen de acuerdo. Por un momento enseñan que el primer testigo de Jehová fue Abel. Luego dirán que el primer testigo de Jehová fue Jesucristo. Y así no se van a poner de acuerdo. En todo caso, históricamente hablando, sabemos que el origen de los testigos de Jehová parte en el año de 1870. Ojo, 1870. He visto publicaciones en internet, incluso de apologistas católicos, que le ponen como fecha 1879. Eso es un error. Y ya voy a explicar por qué es un error y además por qué ponen esa fecha. La fecha es 1870. ¿Por qué? El señor Charles Russell nace en una fe cristiana protestante. Él nace como en la iglesia presbiteriana. ¿Ya? Su padre, Joseph, y su madre, Anna Birney, fueron de esta congregación cristiana. ¿Sí? Luego va a morir la mamá cuando él tiene 7 años de edad, ¿verdad? Y va a quedar con su padre. El padre tenía una tienda muy próspera de ropas masculinas. Era tan grande el negocio que el mismo hijo, es decir, Charles Russell, a los 11 años de edad ya era socio de esta empresa de ropa masculina. Pero este joven, y eso nadie lo puede negar, era un hombre muy inteligente, un chico muy inteligente, muy interesado por las cosas de Dios. Así que decidió él, por su propia cuenta, indagar más acerca de Dios. Y se dio cuenta que su fe, o la fe que él practicaba, incluida también la fe católica, que era la Iglesia Universal del Cristianismo, no estaban en lo correcto. Así que él luego se va a cambiar de fe. Va a pasar a ser parte de la iglesia congregacional. Tampoco va a satisfacer sus necesidades espirituales. Pero un día, en el año de 1869, Charles Russell, él caminando de su negocio, yendo a su casa, él mismo dice que él va a encontrar y va a escuchar un culto. Él mismo dice, y lo voy a leer textualmente mejor, dice así: al parecer por accidente una noche entré en un sucio y polvoriento salón donde sabía que se celebraba un servicio religioso, para ver si el puñado de personas que se reunían ahí ofrecían algo más sensato que los credos de las primeras iglesias. Está hablando de la iglesia católica, ¿no? Allí escuché por primera vez algunas de las creencias de los pseudoadventistas, o también llamados iglesia del segundo advenimiento de Cristo. El predicador de la iglesia, de esa iglesia de adventista, era el señor Jonas Wendell, ¿sí? Por tanto, dice Charles Russell, son palabras textuales de él por si acaso, me reconozco endeudado con los adventistas, así como con otras confesiones. Aunque la presentación bíblica que hizo el señor Jonas Wendell no fue muy clara, me bastó, con la guía de Dios, para recuperar mi fe vacilante entonces en la inspiración divina de la Biblia. Vemos a Charles Russell que él se siente agradecido, endeudado, espiritualmente hablando, con los adventistas. Recordemos que la iglesia adventista había nacido ya muchos años atrás con el señor Guillermo Miller, ¿sí? Entonces, Charles Russell se va a sentir agradecido con los adventistas, pero él mismo va a decir que no satisfació las necesidades que él requería.
¿Por qué? Porque Charles Russell ya pensaba que la existencia del infierno, la inmortalidad del alma, ¿sí? Y además, la creencia en la doctrina de la Trinidad que eran falsas. Y en ese sentido, la Iglesia Adventista, que aunque le dio y renovó esa fe vacilante, no satisfació las necesidades espirituales que él quería escuchar como tal. ¿Ya? Miren lo que dice, por ejemplo, el señor Russell para justificar la no existencia del infierno. Abro cita. Un Dios que usara su poder para crear a seres humanos, sabiendo de antemano que sufrirían tormentos eternos y predestinándolos a ello, no sería ni sabio ni amoroso. Sus obras serían inferiores a la de muchos hombres. Ese es el pensamiento de Russell. Sin embargo, se le olvida lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. ¿Verdad? El Señor ama y castiga. Así de sencillo lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Las escrituras hebreas. Bien, entonces Charles Russell, él mismo va a mencionar que se va a encontrar endeudado con varias personas que van a pasar a lo largo de este proceso antes de iniciar o fundar su organización, que le van a ayudar. Por ejemplo, el señor Jorge Stetson, él fue también un pastor de la Iglesia del Segundo Advenimiento. Él lo va a ayudar espiritualmente en conocimiento bíblico de la Iglesia Adventista. El señor Jorge Storr, este fue un personaje muy importante porque él era editor de la revista Bible Examiner, ¿sí? Examinando la Biblia, ¿ya? Y le va a permitir a Charles Russell, asimismo, ciertas publicaciones. Pero el personaje más importante que va a influenciar en la vida de Charles Russell va a ser el señor Nelson Barbour. El señor Nelson Barbour era, perdonen, les pido perdón la pronunciación en inglés, por si acaso, ¿sí? No soy muy bueno, trato de hacer lo mejor que pueda. No sé el inglés. El señor Nelson va a ser editor de una revista llamada Heraldo de la Mañana. En esta revista, Charles Russell va a escribir, va a ser también un editor más, pero va a ser algo sorprendente, Russell. Va a vender ese negocio de tienda masculina que él tenía. Para esto ya había fallecido su padre, poquísimo tiempo atrás. Y él, con ese dinero, él va a contribuir en la edición de la revista Heraldo de la Mañana. ¿Ya? Al final van a tener ciertas discusiones, ciertas peleas, intelectualmente hablando. ¿Por qué? Porque Balboa Nelson va a cuestionar la efectividad de la redención de Cristo, ¿sí? El rescate de Cristo. Eso va a generar un conflicto con Charles y van a terminar rompiendo ese pacto que tenían para la hora de evangelizar, ¿sí? En la revista Heraldo de la Mañana, ¿sí? En una carta fechada para el 22 de mayo de 1879, que fue el año de la ruptura, dice Charles Russell: ahora dejo la revista Heraldo en sus manos. Le está escribiendo directamente a Nelson. Me retiro por completo de ella sin pedir nada de usted. Sírvase a anunciar usted en el próximo número esta disolución y eliminar mi nombre, ¿sí? Queda eliminado. Charles Russell sale voluntariamente de la revista Heraldo de la Mañana. ¿Qué va a hacer ahora Russell? Y aquí es que viene la confusión. En el año de 1879, Russell va a crear la primera revista propia de él, que es la que conocemos como la Atalaya, que en aquel entonces se llamaba Zion Watchtower of Herald of Christ Presence, la presencia de Cristo y Heraldo en la torre de vigía del Sion. ¿Sí? Atentos. Para 1870, Charles Russell, junto con 7 personas más, ¿sí? 7 personas más, incluida su esposa, ¿sí? Formaron la organización que se llamó Estudiantes de la Biblia. Pero para 1879, 9 años después, por primera vez sale a la luz la revista que hoy conocemos como la Atalaya. Es por eso que algunos identifican al origen de los Testigos de Jehová con el año de 1879, pero vemos que es un error. 1879 es el inicio de la revista, más no de la organización. Ya tenía 9 años funcionando. No tenían una Biblia propia, utilizaban las Biblias protestantes de la época. No tenían revista propia, utilizaban la revista del Heraldo de la Mañana, que colaboraban con los estudiantes de la Biblia, ¿ya? Entonces,
para esta primera impresión de la revista de hoy, La Atalaya, ¿sí? Se hicieron 6.000 ejemplares. Para 1914, atentos, ya publicaban 50.000 ejemplares. Miren la magnitud de la difusión de esta organización para crecer y para propagar sus nuevas doctrinas. En el año de 1881, ¿sí? La organización de los testigos de Jehová por primera vez se expande, ¿sí? Se expande y además va a crear una entidad jurídica legal. Esto es interesante porque concebimos a la organización de los testigos de Jehová como una entidad religiosa, pero en realidad ese es un trasfondo. El verdadero trasfondo de la organización es una entidad empresarial, es una empresa editorial, ¿sí? Que dicho sea de paso, en primera instancia vendían los libros, hoy los regalan, pero ya vamos a ver cómo recolectan ellos dinero. Esta entidad jurídica legal, fundada en el año de 1881 por el señor Charles Russell, ¿sí? Se llamó Watchtower Bible and Trans Society of Pennsylvania. ¿Ya? Cabe recalcar una cosa, aquí hay otro error. Charles Russell no fue el primer presidente. El primer presidente fue el señor Conley. William Conley. Él fue el primer presidente desde 1881 que funda Charles Russell esta entidad jurídica, que es lo que hoy conocemos como la Watchtower, ¿sí? Hasta 1884, que muere el señor, que el señor Conley deja la organización y luego viene Russell y toma el mando. Es decir, aunque Russell fue el fundador, el primer presidente fue Conley, ¿sí? Por ahí siempre decimos el primer presidente fue Russell. No, fue Conley. Bien. El segundo presidente fue Charles Russell, ¿sí? El tercer presidente fue el señor Joseph Franklin Rutherford. Ya vamos a hablar de ellos, ¿no? Bien. Hablemos un poquito del fundador, ¿sí? Porque tenemos que pasar a muchos temas. ¿Qué les puedo decir del fundador? Charles Russell era un hombre que mantuvo una relación extramarital con su secretaria, también la mantuvo con la empleada doméstica, producto del cual la esposa de Charles Russell, ¿verdad? La esposa de Charles Russell lo demandó. Lo demandó y el señor Charles Russell fue condenado a pagarle de por vida una manutención, ¿sí? Una manutención. La amante del señor Charles Russell fue la señora Emily Matthews, que era la secretaria de la entidad jurídica Watchtower de aquel entonces, y también la ama de casa, la señora Rosie Ball, que también era su amante. La esposa de Charles Russell se llamaba Francisca Acle. Ella lo demandó. Además, Charles Russell tuvo antecedentes de estafa. Vendía trigo milagroso y varios de los elementos que según él curaban y que al final se demostró que todo era falso y se estaba enriqueciendo de forma ilícita. Charles Russell era un hombre basaba mucho su tiempo de estudio en las profecías. Este hombre, Russell, él difundió una idea de que la venida inminente de Cristo se llevaría a cabo en el año de 1874. ¿Sí? Cosa que no sucedió, como es evidente, ¿no? Él basaba sus estudios en las pirámides de Giza. Y aquí hay un error, ¿sí? Vemos que la tumba de Charles Russell, o cerca de la tumba de Charles Russell, hay una pirámide, ¿sí? Por ahí enseñan que esa pirámide representa a un símbolo masónico. Eso no es así. No es así. En realidad esa pirámide representa la adicción que tenía Russell por el estudio de la piramidología. La pirámide no es un símbolo exclusivo de la masonería, ni único de la masonería. Un símbolo tiene un significado dependiendo de dónde se lo utilice, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esa pirámide no está ahí porque sea un símbolo masónico o porque Charles Russell haya pertenecido a la masonería. Yo me voy a adelantar a este punto. No hay ningún solo registro histórico, ninguno, que demuestre que el señor Russell haya pertenecido a la masonería. Ninguno. Solo hay conjeturas, ¿sí? Y por más que varios autores hayan mencionado que sí pertenece, no hay fecha de iniciación masónica, no hay logia masónica a la que le haya pertenecido, no hay padrino masón que lo haya, valga la redundancia, apadrinado, no hay rito. ¿Qué rito? El rito de George, rito de escocés antiguo y aceptado, no hay nada de eso, ¿sí? No lo hay. En todo caso, Russell, y ya volviendo otra vez al tema, Russell, entre las cosas más importantes que él va a hacer es
que él va a crear una serie de tomos, de libros llamados Estudio de las Escrituras. Son 6 tomos. Tenía en mente hacer 7, pero por su muerte solo pudo 6. ¿Sí? Entre ellos La Aurora del Milenio. Cada tomo tenía un nombre. Estos libros fueron bastante importantes porque aquí se formó la espina dorsal de la organización de los estudiantes de la Biblia. Charles Russell, para aquel entonces, enseñaba que Jesucristo era Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hoy en día que la organización enseña que Jesucristo no es Dios, ¿sí? Pero Charles Russell sí que lo enseñaba. Y aquí les voy a dejar una referencia. Miren, en la Atalaya del 15 de julio de 1898, página 2337, en ese entonces las atalayas eran verdaderamente extensas, menciona Charles Russell lo siguiente: el objeto de una adoración sin censura, aun cuando era bebé, de parte de los magos quienes fueron a ver al recién nacido rey, él jamás reprochó a nadie por actos de adoración ofrecidos a él. Y aquí ya se está refiriendo a los padres, es decir, a María y a José. Si Cristo no hubiera sido más que un hombre, la misma razón hubiera impedido que reciba adoración. ¿Sí? Vemos claramente cómo Charles Russell enseña que Jesucristo era Dios. En este libro, que es muy importante para los que quieran penetrar en el estudio de la organización, yo creo que ya no publica el señor Antonio Carrera, ¿sí? Pero en todo caso, estos libros uno los puede encontrar. Les voy a leer en el libro El Misterio Terminado, ¿sí? Escrito por Charles Russell, página 13, lo siguiente: nuestro glorificado Señor Jesús y jefe de Revelación, capítulo 1, versículo 8, que es ahora por sí mismo existente como el Padre. Miren lo que dice acá en el mismo libro, en la página 56. Así nosotros afirmamos la humanidad de Jesús y nosotros igualmente afirmamos la divinidad de Cristo Dios. También lo ha elevado altamente, dándole un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. ¿Sí? Y último, son varios, sí, pero solo me voy a quedar con 3. Reconocemos que la personalidad del Espíritu Santo es el Padre y el Hijo, que el Espíritu Santo procede de ambos y es manifiesto en todos los que reciben su engendramiento, y así vienen a ser hijos de Dios. Bien. Primera enseñanza de Charles Russell, que Jesús es Dios. Segundo, Charles Russell nunca prohibió las transfusiones sanguíneas. Tercero, Charles Russell nunca prohibió la Navidad. Cuarto, Charles Russell nunca prohibió las fiestas. 5. Charles Russell nunca prohibió el uso de la imagen de la cruz dentro de la corona que se utilizaba en la atalaya y que tampoco es un símbolo masónico como lo enseñan en la internet. ¿Qué más? Bueno, esto es lo más importante. Digo esto ¿por qué? Porque hoy lo rechazan. Pero aquí viene algo importante. Charles Russell enseñó que en el año de 1914 Jesucristo iba a venir. Claro, como ya tuvo el primer fracaso, cambió la fecha para 1914. Según él, Cristo iba a venir de forma visible. Visible, atentos. ¿Y qué pasa? Que todos vestidos de blanco esperando la venida de Jesús nunca sucedió. Como es lógico, pues no. Así que, ¿cuál fue el justificativo que utilizó el señor Russell para no decepcionar a sus fieles? ¿Sí? Y dijo pues que Jesús se había venido, pero que lo había hecho en forma invisible. Evidentemente, mucha gente no le creyó y se fueron. Pero otros sí, que se quedaron. ¿Ya? Pero aquí viene un razonamiento que es solamente sentido común. Según el mismo Russell y la organización de los Testigos de Jehová, enseñan que en 1914, cuando Jesús vino, a la única religión que él aprobó como verdadera, que enseñaba y administraba el alimento a los domésticos, es decir, la verdadera palabra a sus fieles, eran ellos. Y que todo el resto de las religiones, con énfasis en la Iglesia Católica, eran falsas, abominables, rameras, etcétera, hijas del diablo, etcétera. Entonces, ¿cuál era la única religión que para 1914 enseñaba la verdad? Eran los estudiantes de la Biblia. Pero sorpresa, para 1914 permitían las transfusiones sanguíneas, celebraban cumpleaños, creían que Jesús era Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó aquí? La pregunta por simple sentido común. ¿Mintió Jesús? ¿Mintió Charles Russell? ¿O en realidad Jesús dijo la verdad y resulta que los testigos de Jehová hoy en día no hicieron caso a Jesús y se rebelaron contra Jesús? Porque si Jesús dijo que eso era lo que verdaderamente él quería que se enseñara, ¿por qué cambiaron? La respuesta banal y baladí de los testigos de Jehová es que Dios constantemente va actualizándose, cambia constantemente y enseña nueva doctrina.
¿sí? Entonces, si nos dan esa respuesta, por lógica, mi respuesta es la siguiente. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que lo que hoy enseñan es cierto? Porque resulta que mañana me puedes cambiar de doctrina. Entonces, ningún testigo de Jehová se debería sentir tranquilo sabiendo que lo que hoy están aprendiendo, mañana va a cambiar. Y no pueden defenderla, no pueden defender esa doctrina. ¿Por qué? Porque Jehová cambia constantemente. Así que no mire por donde se mire, no hay salida ante este grosso error de profecías falsas. Charles Russell va a morir en Texas en un tren en el año de 1916. La muerte no está esclarecida aún. Bien, luego de la muerte de Russell va a ocupar el cargo el señor Joseph Franklin Rutherford, que a la sazón vendría a ser el tercer presidente de la Watchtower. Él era un abogado del estado de Missouri y este señor Rutherford tenía un temperamento verdaderamente dominante, era bastante rígido, áspero, duro, ¿sí? Ególatra. Tenía muchos vicios, además de ser un alcohol empedernido, pero ya vamos a hablar de eso al final, ¿sí? Pero lo cierto es que el señor Rutherford es aquel que le va a dar un cambio total a la organización. Él quiso borrar del mapa al señor Russell, así de sencillo. Rutherford va a ocupar el cargo, van a haber disidencias, problemas, la gente no lo quería, muchos se fueron de la organización y fundaron nuevas sectas que persisten hasta el día de hoy, por si acaso, persisten hasta el día de hoy. Y Russell va a cometer algo, él va a terminar el séptimo tomo que no lo pudo hacer el señor Russell, Rutherford lo va a hacer, ¿sí? Que es el libro de, el libro, ay, se me va el nombre ahorita, ya lo he de acordar, ¿sí? Ya lo he de acordar. A ver, bueno, ya lo he de recordar. Él va a realizar ese tomo y eso va a crear mucha controversia. La aurora del milenio me parece que es. Eso va a crear mucha controversia porque nadie lo quería él en realidad. ¿Cuáles son los aspectos importantes de Rutherford que él va a cambiar la organización? Primero, en una asamblea en Ohio en el año de 1931, él va a cambiar el nombre de la organización y ya no se va a llamar Estudiantes de la Biblia, sino que ahora se va a llamar Testigos de Jehová. Testigos de Jehová por primera vez. Sí, basándose en el texto de Isaías 43:10. Testigos de Jehová. El señor Rutherford va a desplazar a Jesucristo por completo y él va a enseñar que Jesús ya no es Dios. Y quien va a ocupar el primer puesto va a ser Jehová, como tal. ¿Sí? Y él era un hombre muy controversial. Miren, él en el último tomo del estudio de las Escrituras va a atacar directamente al clero católico e incluso al Estado, al gobierno de los Estados Unidos. Al punto de que la iglesia, ¿sí?, va a empezar un juicio contra Rutherford y van a lograr meterlo preso. ¿Sí? Rutherford se fue preso, estuvo en la cárcel en un estado en Pamplas, Texas. Él estuvo preso y para poder salir tuvo que pagar una fianza de $10,000 en esa época. Él y 6 o 7 personas más que también fueron a la cárcel. Claro, ellos lo tomaron como un acto de persecución, pero en realidad no dicen que instigaban a la iglesia, que se paraban afuera de los templos católicos a insultar al Papa, a denigrar a los católicos, etcétera, etcétera. En otras palabras, fue preso por vándalo, por insurrector al Estado, fue preso por incidente, fue preso por promover el odio hacia la iglesia, hacia los semejantes, ¿sí? Intolerancia religiosa, así de sencillo, ¿sí? Rutherford no está lejos de crear falsas profecías y él va a crear verdaderamente una de las más ridículas. En el año de 1925, este abogado enseñó a la organización y la adiestró para ello, de que iban a venir los 3 grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Sí, parece ridículo, pero vamos, eso lo enseñó él y eso creyeron sus seguidores. ¿Y qué pasa? Que él pidió la donación de todos los fieles, dinero, para poder construir una pequeña mansión, que no fue pequeña, ¿sí?, en el estado de San Diego, California. La mansión se llamó Bexarín, Casa de los Príncipes, para que puedan vivir ahí los 3 patriarcas que iban a venir en forma humana, por si acaso, ¿eh? Y no solo eso, iban a venir a vivir, a radicar acá. Llegó el año de 1925 y como es lógico, pues eso nunca sucedió. Así que esa casa, o mejor dicho, en esa casa ya se imaginarán ustedes quién terminó viviendo como un millonario, mientras en aquel entonces
los Estados Unidos pasaban una crisis tremendamente desde el punto de vista económico. El señor Rutherford murió ahí por cáncer de estómago y de pulmón, porque era un fumador empedernido y un alcohólico empedernido. Ya vamos a hablar también de eso, de lo que yo voy a catalogar al final como ciertos elementos que son bastante bochornosos en la organización de los testigos de Jehová. Lo cierto es que él muere de esa forma, ¿no? Él muere verdaderamente como un borracho, ¿sí? Miren, por ejemplo, luego va a venir otro presidente, el señor Nathan Knorr. Este hombre es diferente a Rutherford, fue un hombre verdaderamente inteligente, un hombre con una mentalidad un poco más pacífica, ¿sí? Y lo interesante de este hombre es que, como les repetía, al inicio de la organización no tenía Biblia. Así que el señor Nathan Knorr va a ser el encargado de por primera vez crear la llamada traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ¿sí? Primero él va a crear, ¿sí?, el Nuevo Testamento, luego el Antiguo Testamento, lo va a hacer en tomos, en 5 tomos, luego lo hará en uno solo, luego lo primero en inglés, luego en español, pero lo cierto es que él es aquel que va a crear la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Sí? Eso es lo más importante que hizo este caballero, que verdaderamente no fue verdaderamente un instigador contra la iglesia, ¿sí? Él sí tuvo verdaderamente otras aspiraciones, ¿sí? También creó la escuela de Galat, que era una escuela destinada para misioneros y viajeros. Eso lo sigue existiendo hasta el día de hoy en la escuela de Betel. Así que él lo hizo, ¿sí? En su presidencia viajaron muchos testigos de Jehová hacia Suiza, Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego va a venir el presidente Frederick Frank, ¿sí? Frederick Frank tenía una reputación de doctor bíblico, es el único que llegó a la universidad, los 3 mencionados ninguno, y se dice que estudió griego al menos de forma sencilla, lo más básico, ¿sí? Él creó o publicó varios libros, ¿sí? Como por ejemplo, Usted puede vivir para siempre en un paraíso terrestre, que es uno de los libros más controversiales de la organización, ¿sí? El hombre en busca de Dios, que por acá lo tengo literatura de ellos, ¿no? Entonces, este hombre va a proporcionar mucha literatura para los testigos de Jehová, ¿sí? Verán, todos estos presidentes que van hasta ahora eran presidentes que se consideraban ungidos. Hasta el señor, luego le va a presidir el señor Milton Henschel y luego hasta el señor Milton Helsen. Hasta este señor Helsen, todos son miembros ungidos, es decir, que todos tenían la aspiración de vivir en el cielo con Jesucristo. Es decir, formar parte de los 144,000 que van al cielo, a gobernar con Jesús en el trono de Jehová. Y el resto de fieles todos van a vivir en un paraíso terrestre. Cuando esta tierra sea destruida, moriremos todos los católicos, solo se van a salvar ellos, y luego va a ser regenerada, y aquí vivirán todos los testigos de Jehová, ¿verdad? Haciendo alusión a las imágenes que ellos ponen en las atalayas, ¿no? Todo un campo hermoso, frondoso, animalitos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir del señor Don Aldon Adams, ¿sí?, ya no se consideró ungido, sino solamente presidente del cuerpo gobernante, y por consiguiente no tenía aspiración celestial. Él ya falleció, y hoy en día la máxima autoridad de los testigos de Jehová es el señor Robert Siranko. Él es el presidente actual, tampoco es un ungido. Es decir, no forma parte del cuerpo gobernante, solo se limita a la parte, a administrar la parte económica, la parte política de la organización, más no la parte espiritual como tal, ¿ya? Entonces, este es el presidente, los últimos presidentes, ¿no?, de los testigos de Jehová. Bien, ¿qué más con respecto a la historia? Porque tenemos que también irnos a otros temas, ¿sí? A otros temas. La organización de los testigos de Jehová está distribuida jerárquicamente de la siguiente forma, ¿sí? Primero es el presidente, que como ya dijimos, hoy es el señor Robert Siranko, ¿sí? No forma parte de los ungidos. Luego van a venir los superintendentes de circuitos o viajantes, ¿sí? Estos hacen visitas pastorales, ¿sí?, hacia los ancianos, visitan a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Lo que hoy en la Iglesia Católica diríamos nosotros los sacerdotes, aquellos que lideran o están al mando de un salón del reino, diríamos nosotros, de una iglesia. Ellos se reúnen en lo que conocemos como el salón del reino. Suelen tener reuniones 2 veces a la semana con un promedio de 2 horas por cada reunión, ¿ya? Entonces, el superintendente. Luego vienen el siervo ministerial, que son personas encargadas a realizar las labores y tareas físicas dentro de la organización, ¿sí? Como por ejemplo suelen estar en la entrada del salón, vigilando a las personas, etcétera, ¿no?
manejan el equipo de sonido, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? El anciano, como ya dijimos, es la máxima autoridad dentro del salón del reino, ¿no? Es aquel que se encarga de evangelizar, ¿sí? La doctrina de los testigos de Jehová, ¿ya? Interpretan la traducción del Nuevo Mundo, pero lo más importante que sucede en el salón del reino, para los que hemos tenido la oportunidad de entrar a un salón del reino y presenciar las enseñanzas, en realidad todo gira en torno a la lectura de las atalayas, de una atalaya, ¿sí? Luego van a venir también los precursores o publicadores, ¿sí? Que estos son los de más bajo rango, son los que van a tocarle la puerta a usted de casa en casa, ¿sí? Ninguna de estas personas tienen aspiración celestial, todos tienen aspiración terrenal, ¿sí? Bien, miren aquí, por ejemplo, tengo una atalaya del 15 de enero del 2008 que dice así: cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo, es decir, a la Organización de Estudiantes de la Biblia, en 1919, recuerden que para 1919 todavía se llamaban Estudiantes de la Biblia, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes, ¿sí? Lo que dijimos en un momento, ¿no? Y luego, pues, resulta que cambiaron, ¿sí? Bien. La Organización de los Testigos de Jehová constantemente publicó falsas profecías, ¿sí? Miren lo que dice, por ejemplo, esta atalaya del 1 de marzo de 1932. No hay ninguna palabra en la atalaya que venga de personas humanas. Es Jehová Dios quien da sus mensajes y que alimenta a su pueblo. Nadie puede decir, aquel hermano escribió este artículo bueno. Todo es de Dios, ¿sí? Y vamos a ver muchos de los errores producidos en las atalayas y que ellos dicen que en realidad no es el hombre, sino Dios quien escribe la atalaya. Bien, bien. Yo creo que en la breve historia de la organización, yo creo que esto es al menos algo de lo más importante, empezando por la historia. Vamos ahora con respecto a la doctrina. La principal doctrina del testigo de Jehová es que Jesús no es Dios. Nosotros lo sabemos, como es lógico, que evidentemente pues Jesús es Dios. ¿Sí? Yo no voy a adentrar mucho en los textos bíblicos, ustedes los conocen perfectamente. Refutar la divinidad de Jesucristo es tan fácil, ¿sí? Para evidentemente confirmar la divinidad. Miren, hay algo que a mí me llama la atención. Este libro se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, ¿sí? Es un libro de los testigos de Jehová donde va a tener una serie de temas, ¿sí? De doctrinas, y que ellos la van a ir contestando, ¿sí? En forma de preguntas y respuestas, ¿ya? Miren, en una parte, déjenme ver si yo la encuentro por aquí rápido, ¿sí? Ya, 206. Miren esta pregunta. ¿Fue Jesucristo sencillamente un hombre bueno? Y miren lo que dicen ellos. Lo tengo remarcado con resaltador. Es interesante el hecho de que Jesús reprendió a un hombre que se dirigió a él usando el título de buen maestro. Porque Jesús reconocía que él mismo no era el modelo de la bondad, sino su Padre. Vamos, esto es una herejía. Decir que Jesús, él mismo no se consideraba modelo de bondad. Entonces, ¿qué Jesús conocemos nosotros? ¿Cuál es el Jesús que predica las Escrituras? Para el testigo de Jehová, Jesús no era el modelo de bondad, sino solamente su Padre. Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Primero, marcar una clara diferencia de que Jesús no es Dios. Y segundo, pues, como vemos, para ellos ni siquiera Jesús fue el ejemplo de bondad. Eso es una ingratitud enorme, ¿no? Bien. Según los testigos de Jehová, no hay ni un solo texto bíblico donde a Jesús se le llame Dios. Y sin embargo, nosotros sabemos perfectamente todos los textos bíblicos que utilizamos para enseñar que Jesús es Dios. Y no solo eso, sino que además sabemos nosotros todas las cualidades divinas que tenía Jesucristo y que tiene el Padre, ¿sí? Eso nosotros lo sabemos, cualidades que solamente las tiene Dios. Bien.
vamos al tema de la Biblia. La Biblia que utilizan los testigos de Jehová es muy diferente a la que utilizamos nosotros los cristianos. Y para que puedan adaptarse a la doctrina de ellos, han tenido que modificarla de una forma deliberada. ¿Sí? Miren, por ejemplo, lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Creo que todos conocemos este texto. ¿Sí? Todos lo conocemos. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Observen ustedes cómo pone el nombre Dios, refiriéndose a Jesucristo, el texto de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? Es decir, lo ponen con D minúscula, haciendo una marcada diferencia entre el Dios Padre con D mayúscula, Jehová, y el Dios con D minúscula inferior, Jesucristo. Pero cuando uno les enseña a los testigos de Jehová de que Jesús sí es Dios, con textos bíblicos, al final terminarán aceptando que sí lo es, pero que es un Dios inferior al Padre. Entonces yo me pregunto, si tú crees que Jehová es el Dios todopoderoso, pero que aparte hay un Dios inferior llamado Jesucristo, y si a eso le agregamos que Satanás, dicho por boca de San Pablo, es considerado el Dios de este mundo, y que los testigos de Jehová también lo enseñan así, entonces estamos hablando que la organización de los testigos de Jehová no es una organización monoteísta, sino también enoteísta. Ni siquiera politeísta, es enoteísta, donde hay un Dios superior a los demás dioses. Entonces no son monoteístas. Bien, la organización, vamos a esto, mire, me gustaría que ustedes vean, ¿por qué? Porque no solamente se trata de las Biblias católicas que enseñan que Jesús es Dios en el texto de Juan capítulo 1, versículo 1. Aquí tengo yo un interlineal griego, español. Y nosotros en el sitio marcado podemos ver que en griego jamás se utiliza la D minúscula y que tampoco aparece la palabra un. ¿Sí? Porque la palabra un es un agregado que utiliza la organización para hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo y que no son el mismo Dios a la vez. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Y el verbo era Dios. ¿Ya? Vámonos al tema ahora, vámonos al tema del nombre de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que el nombre de Dios es Jehová, ¿sí? Nosotros los cristianos enseñamos que la pronunciación del nombre del tetragrama divino que aparece en el Antiguo Testamento es Yahvé o Yahweh. Se dice que por mucho tiempo los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios y luego se olvidaron. Y eso es un error, eso es una exageración en realidad. Los judíos nunca se olvidaron de la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Ellos la sabían perfectamente y eso se transmitía de generación en generación. Los judíos eran bastante memoristas, ¿sí? Recordemos que la Torá, ¿sí? Los 5 primeros libros de las Escrituras o el Pentateuco que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que era el cuerpo de lectura religiosa y divina de la época de Jesucristo, ¿sí? Ya sea en la lengua hebrea o el canon palestinense, o ya sea en la lengua griega, ¿sí? De la Septuaginta, esta utilizaba el nombre de Dios, pero con, digamos, con títulos, ¿no? Por ejemplo, para referirse a Dios se utiliza el término Elohim, que en realidad se traduce como dioses, ¿sí? O Adonai como Señor. En griego Theos o Theos, que significa Dios, y Kurios, que significa Señor. Así se traduce el texto, ¿no? ¿Qué hicieron los judíos? Bueno, reemplazaron o utilizaron estos títulos para no pronunciar el nombre de Dios y de esa manera blasfemarlo, prostituirlo, principalmente porque recordemos que los judíos constantemente fueron conquistados y luego exiliados. Así que para evitar la prostitución del santo nombre de Dios, utilizaban estos títulos, ¿sí? Eso no quiere decir que Jesucristo no sabía la pronunciación correcta del tetragrama divino. Ahora, cuando Jesús está en nuestra tierra, ¿sí? E irrumpe en la historia de la humanidad, él utiliza o su lengua materna la lengua aramea, ¿sí? Y en ese sentido, Jesús se refería al Padre en su lengua. El texto hebreo prácticamente estaba ya en desuso. A duras penas se lo podía leer en la sinagoga, ¿sí? Y además en la sinagoga ya se leía la traducción de los 70. Cuando Jesús lee el rollo de Isaías, dicen los eruditos que el texto que está utilizando en realidad es el de los 70. Recordemos que para esa época, ya todo lo que conocemos en esa época como la Palestina del siglo I estaba completamente helenizada, ¿sí? Y entonces, pues, el texto que predominaba era el griego. Es más, habían más judíos en la diáspora que judíos en la misma tierra de Israel, ¿no? Entonces,
los títulos que van a reemplazar son Curios y Señor, ¿sí? Pero los testigos de Jehová enseñan que Jesús vino a dar a conocer el nombre del Padre. Y ellos interpretan esta expresión como, porque Jesús lo dijo, yo he venido a dar a conocer tu nombre. Ellos interpretan de forma literal, que Él vino a darle a enseñar a conocer el nombre, cuál es la pronunciación del nombre a los judíos, como que si los judíos no lo supieran. Todo judío sabía perfectamente en la Palestina del siglo I cómo se pronunciaba el nombre de Dios, solo que no lo hacían, por ese respeto hacia el nombre sagrado. Así que Jesús no vino a enseñar nada de eso. Jesús vino a enseñar quién era Dios, quién era su Padre. Es decir, la personalidad de Dios. A eso se refiere el texto. Pero ellos lo leen de forma literal. Entonces, quien ve a Jesús ve al Padre. Lo dice el Señor. Jesús vino a enseñar la personalidad del Padre, no el nombre, no la pronunciación del nombre, que los judíos lo sabían perfectamente. ¿Sí? Miren, por ejemplo, lo que dice acá. Déjenme enseñarle. Roger Casco Herrera, autor de un libro muy importante sobre el nombre de Dios, dice así: los biblistas reconocen que nadie puede asegurar la pronunciación original, pero también explican que entre las variantes fonéticas más aceptadas es Yahvé en castellano, como la versión anglosajona Yahweh. ¿Sí? Miren algo importante. En este libro, que es de los Testigos de Jehová, que ya no se edita, ¿sí?, que se llama Perspicacia para comprender las Escrituras, tomo 2, página 37, y aquí tengo señalado este registro. Observen algo, miren. Está subrayado, ¿sí? ¿Qué pasa con este párrafo que publican los Testigos de Jehová? Dice lo siguiente: en la segunda mitad del primer milenio de la era cristiana, los eruditos judíos introdujeron un sistema de puntos para presentar las vocales que faltaban en el texto consonántico hebreo. En el caso del nombre de Dios, en vez de insertar la puntuación vocálica que le correspondía, insertaron la de Adonai, que significa Señor soberano, y la de Elohim, que significa Dios, para advertir al lector que debería leer estas palabras en vez del nombre divino. Traducido, ¿qué quiere decir? Los judíos introdujeron un sistema de puntuación vocálica para no pronunciar el nombre de Dios y cambiarlo por uno que no es el correcto, ¿sí? ¿Cuál es esa pronunciación que no es la correcta? Es la que los judíos masoretas introdujeron en torno al siglo VII del primer milenio de la era cristiana. ¿Cuál fue ese nombre? Jehová. Así de sencillo. Ellos lo reconocen perfectamente. Recordemos que el término Jehová es un término híbrido, ¿sí? No, Jesús jamás conoció esa pronunciación. Nunca, ni ningún judío del siglo I, ni del siglo II, ni del siglo III, ni del siglo IV. ¿Sí? Es cierto también que el nombre Jehová apareció al menos una vez en una de las traducciones bíblicas más importantes de la Iglesia Católica, la llamada la Feris Torres Amat, pero eso fue corregido. Ellos lo utilizan como referencia y aprobación del término Jehová, pero hoy nosotros sabemos que eso fue corregido. Sí, eso fue un error. En todo caso, ellos mismos reconocen en este libro de ellos de que el nombre Jehová fue un invento de la primera mitad del primer milenio para tergiversar, cambiar el nombre correcto de Dios, que es Yahvé, y producieron el nombre de Jehová. Bien, otro punto doctrinal. Ellos aseguran que la Virgen María, bueno, y esto sí lo comparten todas las religiones no católicas, supuestamente cristianas no católicas, ¿no? De que la Virgen María tuvo más hijos, ¿ya? Y para eso se van a basar en los textos bíblicos que ustedes lo conocen, donde se hace referencia a los hermanos de Jesús. Bien, recalquemos algo. Existen dos tradiciones con respecto a este tema, uno más antigua que la otra. Miren, la primera tradición con respecto a la virginidad de María surge de San Epifanio de Salamina, obispo de Chipre, en el siglo III. ¿Qué decía San Epifanio? San Epifanio decía de que en realidad estos hermanos de Jesús, que evidentemente no eran hijos de María, venían a ser hijos de José de un matrimonio anterior, ¿sí? Pero ¿de dónde saca esto San Epifanio? Probablemente lo saca de la enseñanza de la comunidad cristiana primitiva, de la primera comunidad cristiana, y además ya rondaba por aquel entonces un evangelio apócrifo muy importante que data del año 150, que es el protoevangelio de Santiago. Es decir, la primera enseñanza con respecto a los hermanos de Jesús en el inicio del cristianismo
de la Iglesia Católica es que José era un hombre viudo. Esa es la primera enseñanza, ¿sí? Y que además de ser viudo, había tenido 4 hijos varones y al menos 3 mujeres, ¿sí? Con una mujer X, no se sabe el nombre, ¿sí? Lo único que se sabe, y esto solo lo sabemos por el protoevangelio de Santiago, es que cuando José se casa con María, que tenía 14 años, y él tenía 84 años, y que además el libro de José, Historia de José el Carpintero, que también es otro evangelio apócrifo, añade que José va a morir cuando tiene 111 años de edad. Entonces, la primera referencia que tenemos sobre la virginidad de María, ¿sí?, añade de que estos hijos eran de José, pero de un matrimonio anterior. Es decir, no hay ni siquiera en los primeros siglos de la iglesia una referencia a hijos literalmente de María. Ese es el primer punto. La segunda referencia es un poquito más tardía. No tiene mucha diferencia en realidad en términos cronológicos, pero es posterior a la de San Epifanio. Esta es la de San Jerónimo de Estridón. Jerónimo, decía que estos hermanos de Jesús eran en realidad sus primos y que estos eran en realidad hijos de un hermano de José o hijos de una hermana de la Virgen María. Pero armar un rompecabezas como esto es tan complejo y tan difícil. Primero porque la filología no nos ayuda mucho. ¿Por qué le digo la filología? Porque la lengua griega en realidad no nos ayuda. Miren, una vez yo escuchaba al hermano, por ejemplo, Fernando Casanova, que él decía, ¿no?, que la palabra hermano en idioma hebreo es indistintivo para hombre, para tíos, cuñados, primos, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, pero aquí hay un problema. En tiempo de Jesús el hebreo ya estaba en desuso, nadie hablaba el hebreo. En realidad la lengua era la aramea y el griego, ¿sí? Y además no existe ni un solo texto bíblico del Nuevo Testamento, pero ninguno siquiera, que haya sido escrito en arameo, ni en griego, ni en hebreo. Todos, hasta el día de hoy, todos, de acuerdo a los manuscritos que tenemos, han sido escritos en griego. El único texto que se dice que fue escrito en arameo, de acuerdo a lo que dice Papías de Hiriápolis, es un fragmento del Evangelio de Mateo. Pero a pesar de que lo dice San Papías de Hiriápolis, eso no ha podido ser encontrado hasta el día de hoy y solo queda en el testimonio de San Papías de Hiriápolis. Es decir, mientras no haya documentación que lo demuestre, no se puede asegurar con certeza de que existe un texto arameo, solo en griego. Y entonces, si hablamos que solamente existe en griego, no viene al caso la argumentación, por ejemplo, que nos hace nuestro querido hermano Fernando, de que en lengua hebrea, ¿sí?, la palabra hermano o hermana es indistintivo para cuñado, primo, tío. Así que no nos ayuda. Además, si a esto le agregamos otro problema, que la palabra primo o pariente en lengua griega sí existe, ¿sí?, y es anexios. Así que si hubiera querido decir en realidad que estos hermanos de Jesús eran en realidad sus primos o parientes, el texto griego hubiera utilizado la palabra anexios, pero no utiliza la palabra anexios, que significa parientes literalmente, utiliza la palabra adelfo, que significa hermanos de carne. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran verdaderamente hijos de María. Bueno, eso nos está diciendo la lengua griega, pero aquí hay otro problema, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando Jesús se le aparece a 500 hermanos ya resucitados, la palabra que utiliza, que tenía que haber sido anexios para hacer referencia a no hermanos carnales, resulta que utiliza la palabra adelfos, que son hermanos carnales. Y vamos, en sentido común, nadie puede creer que María dio a los 500 hijos. Además, cuando Jesús aparece resucitado a María Magdalena, le dice: ve y dile a tus hermanos que los espero en el monte. ¿Cuál es la palabra griega que utiliza? No es una palabra que haga diferencia o haga referencia a hermanos no carnales. Al contrario, utiliza la palabra hermanos carnales. Y sabemos que los apóstoles no eran hermanos de Jesús. Entonces, la filología no nos va a ayudar, en realidad. Yo creo que más bien complica la situación. Yo creo que la historia es la que mejor nos puede ayudar a entender esto. Y algo importante. Los primeros enemigos del cristianismo naciente fueron los judíos. Esos fueron los primeros. Y sin embargo, a pesar de que existen bastantes referencias anticristianas por parte del judaísmo del siglo I, ninguna de ellas hace referencia a que María haya tenido más hijos. Es más, y disculparán la expresión un poco dura, pero a María se la tilda de prostituta y jamás se la tilda de una mujer que ha tenido más hijos. Siempre se la menciona como la madre de Jesús. Pero ¿por qué la tachan de esa forma? María, por el simple hecho de denigrar a Jesús y al cristianismo naciente que veía en Jesús a su Dios. Por ejemplo, hay una leyenda muy antigua del siglo I que menciona que la Virgen María o María había tenido relaciones con un
soldado romano llamado Ben Pantera, hijo de Pantera, ¿no? Y que producto de eso había nacido un vástago en la clandestinidad, que era ilegal, ilegítimo, y ese era Jesús. Esas referencias, ¿verdad?, antimarianas ya surgían en los primeros años del cristianismo, y sin embargo, era muy fácil denigrar la virginidad de María, que implicaba al mismo tiempo bajar el estatus divino de Jesucristo, diciendo que sencillamente tenía más hermanos y demostrarlo. Pero sin embargo, eso no vemos ninguna referencia en los primeros escritos de los primeros siglos del cristianismo. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, con respecto a la Virgen María, ellos van a ser muy duros, los testigos de Jehová. Por ejemplo, cuando Jesús está en las bodas de Caná, Jesús le dice a su madre, María le dice a Jesús: hijo, se ha acabado el vino, ¿sí? Jesús le va a dar una respuesta y le dice: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Esa expresión, los testigos de Jehová en sus escritos la utilizan como una especie de reprimenda hacia Jesús, hacia su madre, perdón. Como que Jesús está reprendiendo a su madre. Pero no es así en realidad. En realidad, lo más probable es que Jesús no haya utilizado el término mujer, sino el término madre. El término mujer es un término mesiánico utilizado probablemente por los hagiógrafos sagrados, especialmente por Juan, que lo utiliza, y es el que más lo utiliza en sus escritos, al menos en el Evangelio de Juan, para hacer alusión a aquella mujer del Génesis 3:15 y también a aquel título de mujer que aparece en el Apocalipsis capítulo 12. Es decir, Jesús sí dijo madre, ¿sí? Pero la palabra mujer es puesta en boca de Jesús con un objetivo mesiánico utilizado por el hagiógrafo Juan. Jesús le está diciendo a su mamá: mamá, todavía no ha llegado mi momento de hacer el milagro público. Yo me hago una pregunta y yo quisiera que ustedes se las hagan. Cuando María le dice a Jesús: se ha acabado el vino, ¿qué esperaba María? ¿Qué esperaba? ¿Que Jesús vaya a comprar más vino? Imposible. Era una fiesta de gente adinerada. Tenían hasta mayordomos. Tenían 6 tinajas de 100 litros cada uno, que era para la purificación de los judíos. Esa gente adinerada. No pueden esperar que Jesús vaya a conseguir el vino. Entonces, ¿qué esperaba María? Yo me hago este razonamiento. ¿Será que María, a puerta cerrada, ya conoció algo de Jesús, un milagro de Jesús? En su infancia, en su adolescencia. Hay relatos apócrifos en torno al siglo II de milagros de Jesús de niño. Claro, unos van a rayar en lo irreal, que por eso no formaron parte del canon. Pero esa actitud de María, primero la actitud de pedirle un favor cuando sabe que Jesús, humanamente hablando, ¿sí?, no lo va a hacer. ¿Sí? No va a conseguir el vino por su propia cuenta, por su propio dinero. Así que esperaba ella un milagro. Si tú esperas un milagro es porque tú ya lo has visto. ¿Sí? Además, la actitud de María cuando Jesús transforma el agua en vino parece ser de lo más normal y común. Ni siquiera se asombra. Vamos, si es el primer milagro que yo veo, lo primero que hago es asombrarme. ¿Qué pasó aquí? Y caigo rostro en tierra y lo adoro. Pero la actitud de María es de la más tranquila. Entonces yo estoy convencido, casi convencido, de que María sabía perfectamente que su hijo era Dios y podía hacer milagros. Ahora, la Biblia nos dice que ese fue el primer milagro público de Jesús. Yo estoy convencido, público, pero a puerta cerrada, para mí, era algo ya diferente. Pero en todo caso, eso es simplemente un razonamiento propio y personal. Nadie está obligado a creerlo. Con esto quiero señalar que María era mucho más importante de lo que los testigos de Jehová quieren enseñarnos, como una mujer utilizada para un propósito y que fuera de ello acabó, una vez acabado el propósito de María traer a nuestro Señor Jesucristo, el papel de ella era verdaderamente insignificante. Todo lo contrario, era verdaderamente significante. Jesús aprende las primeras letras, las primeras oraciones, es por su madre, es ella quien va a velar por la salud. Además, cuando Jesús tiene aproximadamente entre unos 15 y 17 años, ya José no está, lo más probable es que haya fallecido, así que quien se encarga de Jesús es María, aunque Jesús, técnicamente hablando, ya era adulto. Pero ella igualmente sigue a cargo de la familia, ¿no? Bien, de María sabemos nosotros tantas cosas que ellos están en contra de todos los dogmas marianos, ¿no? Pero no vamos a entrar en todos los dogmas porque esto no es un tema de María, específicamente de nuestra madre, ¿sí? El paraíso, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el paraíso va a ser en la tierra y no en el cielo, ¿ya? En el cielo solamente van a vivir los 144,000, ¿sí? Que dicho sea de paso, de los más de casi 9 millones, imagínense ustedes solamente 144,000, ¿cuál de ellos? No lo sabemos. En todo caso, ellos dicen que se va a reestructurar la tierra.
Tampoco creen en el infierno, dicen que el infierno no existe, cuando los textos son innumerables que utiliza Jesús para hablarnos del infierno. Jesús habla del infierno de distintas maneras, ¿verdad? Y va a utilizar muchos símbolos que él puede ver, que él conoce, que él aprende, que está todo su entorno. Jesús era un hombre que verdaderamente utilizaba todo lo que tenía a su entorno para poder dar una enseñanza. Cerca de la muralla de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, había un valle llamado el Valle de Ben Hinnom, ¿sí? Hoy conocido como Valle de Wer el Rabadí. Este valle, que era una especie de fosa común, donde la tierra de piedra caliza, el oxígeno que circulaba, hacía que el fuego que emanaba nunca se apagara. Siempre había un fuego eterno, un fuego que nunca se apagaba. Además, ahí se introducía, tiraban a los cadáveres, ¿sí?, de los ejecutados por los soldados romanos. Recordemos que Jesús no fue ni el primero ni el último judío en ser asesinado por el Imperio de Roma. Es más, una de las causas de la salida de Poncio Pilato es que después de haber crucificado a Jesús, crucificó a más de 2000 judíos. Se dice que Poncio Pilato se suicidó, no lo sabemos. Entonces, judíos samaritanos, entonces estos cadáveres eran tirados ahí, muchos todavía en agonía, ahí era el crujido y rechinar de dientes. Los que ya estaban muertos y no se quemaban o no se incineraban del todo, quedaba la carne de composición, terminaban las moscas, los gusanos. Esas referencias que Jesús tiene, que él puede ver, donde el llanto, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la pestilencia, los gusanos, etcétera, etcétera, él la toma como referencia para el infierno que él conoce, ¿sí? Así que Jesús va a hablar del infierno constantemente, y de eso no hay duda. Recordemos también que esta creencia o no creencia en el infierno ya existía en tiempo de Jesús. No podemos hablar de judaísmo como si fuese una religión monolítica, al contrario, era una religión ya muy fragmentada para la época. Había discrepancias doctrinales. Los saduceos, por ejemplo, que eran la máxima o alta élite de los judíos de la época, ellos, por ejemplo, no creían en la inmortalidad del alma, ni en la existencia del infierno, ni en los espíritus demoníacos, ni seres espirituales buenos, pero los fariseos sí. Además, habían dos tipos de fasideísmo, los de Shammai y los de Hillel, unos más radicales y otros más liberales, ¿sí? Y Jesús va a tomar de todos ellos lo mejor y va a desechar lo peor. E incluso hasta de los esenios de Qumran, que eran los verdaderos sacerdotes saduceos, que se encontraban en ese entonces, en tiempo de Jesús, en el desierto de Qumran, que habían sido sacados por los Ptolomeos. Perdón, por los macabeos. Pero bueno, me estoy alejando, volvamos al tema. Volvamos al tema para no alejarme tanto. Bien, lo cierto es que estas doctrinas van a ser rechazadas por los testigos de Jehová y que vemos también que en tiempo de Jesús ya eran rechazados, ¿sí? La doctrina de la no divinidad de Jesucristo fue una doctrina que no es nueva de los testigos de Jehová. Una de las organizaciones religiosas más importantes en la historia del cristianismo que negó la divinidad de Jesucristo fueron los arrianos en el siglo IV. Tanto así que el mismísimo San Jerónimo exclamó una frase que dice: y el orbe gimió al verse arriano. Sí. Y lamentablemente la mayoría de la gente que se hizo arriana fue la alta élite obispal, sacerdotal, y más bien fueron los laicos que mantuvieron la iglesia, y gracias a la iglesia está existente, gracias evidentemente a Dios, pero también gracias a la fe de los laicos del siglo IV. Bien, entonces avancemos porque ya nos queda muy poco tiempo. Imagínense, esto es demasiado largo para hablar de todas las doctrinas. Bien, yo les voy a hablar un poco acerca por ejemplo, los testigos de Jehová rechazan los cumpleaños. Sí, ellos dicen que no se deben festejar cumpleaños. ¿Por qué no se deben festejar cumpleaños? Porque las pocas referencias bíblicas que hay sobre cumpleaños, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muerte. Por un ejemplo nada más. La decapitación de Juan el Bautista cuando Herodes Antipas, ¿sí?, festejaba un cumpleaños. Entonces, eso es sinónimo para ellos de que los cumpleaños no son aprobados por Dios. Pero eso es un error. Tomar un texto aislado, ¿sí?, o dos textos aislados para luego crear una doctrina es crear un pretexto. No es así. Además, el hecho de que se festejaran cumpleaños es indicativo que los judíos también tenían ellos también la idea y celebraban cumpleaños. Y por supuesto, no en todos iba a haber muertes, como es lógico. Es más, esas muertes eran bastante inusuales. Así que no se puede esperar y creer que los cumpleaños son malos, ¿sí? Es más, los testigos de Jehová sí asisten a fiestas, por si acaso, ellos lo hacen. Lo que pasa es que ellos no se entregan regalos, porque consideran que eso es algo pagano. Pero sí que van a fiestas y sí que beben mucho licor. No todos, claro está, porque evidentemente no todos son borrachos. Evidentemente la gran mayoría no lo hacen, pero siempre hay alguien que desacredita
la religión. Incluso en la Iglesia Católica con nosotros mismos, ¿verdad? Yo soy abstemio por completo, pero hay muchos hermanos católicos que gustan de beber y dañan la imagen de la Iglesia. En todo caso, ellos sí hacen fiestas, ellos pueden reunirse en una fiesta, sí, pero lo que no pueden es festejar el cumpleaños de esa persona en ese momento. Es decir, por ejemplo, yo nazco el 17 de mayo, pero me quiero hacer la fiesta el 20. Claro, ya no estoy festejando mi cumpleaños, es una fiesta común, además no hay regalo, ¿sí? Es una forma de enmascarar un poquito la fiesta, ¿no? Claro está que por ahí hay muchos testigos que sí que lo hacen de forma oculta, ¿no? Para evitar ser sancionados o retirados automáticamente de la organización, que son muy duros y muy severos a la hora de tomar decisiones. Cabe recalcar que para el año de 1830, los testigos de Jehová, por ejemplo, festejaban la Navidad, ¿sí? Para 1835 tenían todavía la imagen de la cruz y la corona en las atalayas, ¿sí? Para 1830 ellos festejaban cumpleaños. Repito, estas son doctrinas que no nacieron con la organización, sino que se fueron dando poco a poco. Es más, hasta 1945 todavía permitían las transfusiones sanguíneas. Hubo un tiempo en que ellos no permitían el trasplante de órganos porque decían que eso era canibalismo y mucha gente murió por no trasplantarse órganos. Luego entendieron que eso era un error, rectificaron, cambiaron, hoy permiten los trasplantes de órganos y sin embargo, ¿qué pasó con esa gente que murió y nunca dieron una respuesta, nunca dieron una disculpa? Las transfusiones sanguíneas hoy en día ellos las prohíben taxativamente. Dicen que no se puede transfundir sangre. ¿Por qué? Porque según San Pablo, que manda abstenerse de sangre, ¿verdad? Entre ellos las transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque dicen ellos que, como dice el Antiguo Testamento, la vida del ser humano está en la sangre. Y la sangre no debe ser utilizada en ese sentido. Pero recordemos nosotros que cuando Dios prohíbe la ingesta de sangre, se refiere a la ingesta de sangre animal. Recordemos que los antiguos israelitas, y no solo los israelitas, los filisteos, los cananeos, etcétera, eran verdaderamente muchos, eran idólatras, ¿verdad? Y sacrificaban niños y animales hacia los ídolos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ídolos más importantes, Baal. Entonces, Molech, etcétera. Ellos sacrificaban estos niños, ¿verdad? En los altares, ¿sí? Y bebían su sangre. Y en ese sentido, Dios prohíbe el derramamiento de sangre animal, y que no coman sangre animal. Dios nunca prohíbe comer sangre humana porque se entienden que los judíos no eran caníbales. Además, si hay alguien que podía beber sangre humana era el emperador. El emperador tenía la costumbre, como una especie de afrodisíaco sexual y además de autoridad imperial, beber sangre humana mezclada con vino. Pero ese era el emperador y en las ciertas élites del imperio de Roma, más no los judíos, que ellos jamás bebían sangre humana. Además, la técnica de la transfusión sanguínea en aquella época ni siquiera existía. Además, Dios siempre ha dicho, nos ha enseñado mediante las Escrituras, lo ha enseñado Jesucristo, cuando Él trata de llevar a la perfección el sábado. Dios nunca abolió el sábado, Dios lo que hizo fue perfeccionarlo. Jesucristo me refiero, ¿no? Él, por ejemplo, enseñaba que la vida estaba por encima de cualquier, incluso doctrina o rito o cualquier cosa incluso que atente contra la vida. Si una persona se está muriendo o un animalito se ha caído en un pozo, así sea el sábado, tú tienes que rescatarlo. Eso piensa un fariseo de Shammai, no un Odilel, que es más radical. Bien, entonces, las transfusiones sanguíneas. ¿Qué alternativas dan los testigos de Jehová? Porque evidentemente mucha gente se muere por no permitir las transfusiones sanguíneas. Entonces ellos dicen que hay técnicas alternativas. Sí las hay, eso es cierto. Pero hay que recordar que estas técnicas alternativas, una, son muy costosas. Dos, no todos los hospitales la utilizan. Y tres, no tienen los mismos beneficios que lo que es una transfusión sanguínea. Miren, por ejemplo, lo que dice un amigo mío, el doctor Luis Felipe Peso, jefe, que fue jefe mío en el área de cardiología del departamento de cardio del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, acá en Guayaquil. Al reponer sangre, ninguna técnica sustituye las transfusiones sanguíneas. ¿Qué nos dice la doctora Isabel Patricia Alvarado, doctora en medicina interna y ginecología del Hospital Luis Bernaza? Dice, en el caso de una muerte de una posible muerte inminente por hipovolemia, lo único que le puede salvar la vida a un paciente es la transfusión sanguínea. Recordemos que cuando una persona ha tenido un trauma, ¿sí? Un desprendimiento de un miembro o un trauma intracraniano, fracturas de base de cráneo, bueno, cualquier trauma que comprometa la vida del paciente por un caso de hipovolemia y que lo va a llevar a un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre. Y si hay una pérdida masiva de sangre, hay pérdida de hemoglobina, y si hay pérdida de hemoglobina, hay pérdida del transporte de oxígeno, y por consiguiente, a la larga eso va a terminar en ¿qué cosa? Va a terminar en trastornos gasométricos, hiperventilación,
y al final va a haber un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la única forma de poder restituir esto es verdaderamente la sangre. Pero los testigos dicen que hay técnicas alternativas, como por ejemplo administrar el alcalto de Ringer o la solución salina, que es lo mismo, la dextrosa, o por ejemplo, hemodilución, entre otras cosas. Pero esto les voy a poner un ejemplo. Miren, si usted tiene un balde de agua, de sangre, perdón, tiene un balde, tiene sangre, y resulta que usted a ese balde le echa solución salina o dextrosa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos? No, no lo va a hacer. Lo que va a aumentar es el volumen. El volumen va a aumentar, pero la esencia de los glóbulos rojos sigue siendo lo mismo. Entonces no va a restituir nada. Y si no restituye la presencia de glóbulos rojos, la hemoglobina y el transporte de oxígeno se ve comprometido. No funciona. Lo que hay que restituir es la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Por más que el testigo de Jehová diga o enseñen que se puede utilizar técnicas como, por ejemplo, administrar complejo B, bueno, tantas cosas que ellos dicen. En realidad, nada funciona en realidad para mejorar el transporte sanguíneo. Ellos dicen también que incluso hay una técnica que se llama el cell saver, ¿sí? Que se le llama también recuperador de sangre, ¿no? Y que consiste en una técnica a base de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Para autotransfundir la sangre. Por ejemplo, yo me voy a operar después de 15 días, ¿sí? Entonces yo voy, dono mi sangre, o sea, no es que dejo mi sangre, la entrego, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que en el momento de la cirugía mi propia sangre da vueltas y da vueltas para evitar una transfusión, da vueltas, ¿sí? Pero es una sangre que yo ya le he estado donando tiempo atrás, ¿sí? Para evitar que me transfunda, sino que esa misma sangre, ¿verdad? Va ayudándome. Ahí sí hay aumento de hemoglobina. Pero ¿qué pasa con esto? Como podemos ver, esta es una técnica para un preoperatorio. Es decir, para algo programado. Pero ante una muerte por un accidente inminente, esto no te sirve. No te sirve. Tampoco te sirve la administración de eritroproyetina. ¿Por qué? Porque eso puede durar horas para tratar de obtener concentración de hemoglobina. Tampoco ayuda ante una muerte inminente por choque hipovolémico. Tampoco lo ayuda. Entonces, no hay una técnica que sustituya la sangre de forma rápida que no sea las transfusiones sanguíneas. Ahora, ¿qué dicen ellos? ¿Por qué no las transfusiones? Más allá de que supuestamente el precepto de Dios es ¿no? Prohibirlo por cuestiones idolátricas, es de que puede uno contagiarse de VIH-Sida. Falso. ¿Por qué? Porque eso puede haber sido antes. Hoy en día, no digo que no hay errores, lo hay, como en cualquier técnica, en una quimioterapia, en una radioterapia, en todas las técnicas hay errores, somos seres humanos, pero hoy en día eso es tipificado, ¿no? Se lavan las células sanguíneas, se las tipifica, ¿verdad? Así que contagiarse de SIDA hoy en pleno 2022, no digo que es imposible, pero es verdaderamente difícil. ¿Sí? Eso hay mucho control en eso. ¿Sí? Además, uno se puede contagiar de SIDA con simplemente pinchar a un paciente sacándole una aguja. Eso sucede mucho en el hospital, ¿no? He visto enfermeras, terapistas, etcétera, que pinchan a un paciente y se contagian ¿sí? Así que contagiarse con SIDA no necesariamente una transfusión sanguínea. Hay muchas técnicas para poder hacerlo. ¿Ya? Bien, eso con respecto a esto. Y para ir terminando ya, porque sé que hay preguntas, me imagino que hay preguntas, ¿sí? Voy a hablar de unos pequeños disparates que ha tenido la organización a lo largo del tiempo. ¿Sí? Algo que quizás no lo conozcan muchos de ustedes. ¿Sí? Ustedes, me imagino, conocen más el término de las doctrinas, pero estas partecitas de la historia yo creo que quizás las desconocen y las voy a mencionar. Durante la década del 20 y 30 en los Estados Unidos surgió la llamada ley seca. ¿Sí? La enmienda número 18 prohibía la venta de alcohol, la venta de licor. Pero como yo les mencioné, el señor Rutherford era un borracho empedernido. Entonces, él no le agradó para nada esta nueva resolución. Así que utilizó la Biblia para excusar la venta del alcohol. Por ejemplo, en el folleto Prohibición Liga de las Naciones, nacido de Dios o del mal, página 37, escribió el señor Rutherford, tercer presidente de la Organización de los Testigos de Jehová. Dice así, abro comillas, la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos está claramente violando la ley expresa por Dios y especialmente porque Estados Unidos pretende ser una nación cristiana. El esfuerzo por parte de la nación para hacer cumplir la ley y hacerlo en el nombre de Cristo y de Dios hace a la nación culpable de pecado presuntuoso por el cual Dios lo sostendrá como responsable. Y miren lo que dice la Atalaya del 1 de noviembre de 1924. Me gusta citar la fuente, ¿sí? Para que si un testigo de Jehová nos está escuchando no diga que me estoy inventando. Abro comillas, respondiendo a una cuestión refiriéndose a la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos,
que prohíbe la fabricación, venta y transporte de licores en los Estados Unidos y que se conoce bajo el nombre de ley seca, declaro yo, Joseph Franklin Rutherford, la prohibición es un acuerdo del diablo. Claro, él quería justificar la venta del alcohol. Él estaba ya teniendo crisis de ansiedad porque no podía consumir su adicción, el alcohol. Otro disparate. Hubo un tiempo en que la organización enseñó que Lucifer, es decir, Satanás y Jesucristo eran hermanos. En la atalaya del 15 de enero de 1944, página 23, dice así: a Lucifer se le había asignado supervisar la humanidad como tutor de Adán y Eva, y junto a otros seres espirituales. Al no cumplir con su cometido y rebelarse contra Dios, Lucifer se convierte en Satanás. Miren, observen que supuestamente Dios le designa a Satanás la misión de ser el tutor de Adán y Eva. En la atalaya del 1 de marzo de 1932, página 76, dijo a los lectores lo siguiente, el señor Rutherford, porque Rutherford muere en el 40. Las Sagradas Escrituras muestran que el término estrella de la mañana, que traducido al latín viene a ser Lucifer, se refiere a dos poderosas criaturas del cielo, es decir, a Miguel, que es el Logos, y a Lucifer. Estas dos personas y poderosas criaturas eran hermanos, ambos hijos de Dios. Es decir, traducido, el arcángel Miguel, que es Jesucristo, que es el Logos, es hermano de Lucifer, Satanás. Aquí vemos dos errores. Primero, decir que eran hermanos. Y segundo, decir que Miguel, el arcángel, era Jesucristo. Y eso lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero a mí lo que me llama la atención es que en ninguna atalaya, cuando se refieren a Jesús, lo llaman por el nombre de arcángel Miguel, porque siempre lo llaman por Jesucristo. Aunque ellos dicen que hoy ya se llama arcángel Miguel. Se llamaba Jesús en la tierra y arcángel Miguel ahora que ya está en el cielo. Sin embargo, el libro de los Hebreos nos enseña claramente la distinción entre Jesús y los ángeles. ¿Sí? No vamos a entrar a profundidad en ese aspecto por el tiempo. La Navidad. Sabemos que hoy no festejan la Navidad. Sin embargo, ellos festejaban la Navidad en la época de Charles Russell y bien entrada la época del señor Rutherford. En el libro Aurora del Millennium, volumen 2, página 54, el tomo número 5 que comprende los estudios de las Escrituras, escrito por Rutherford, dice así: Navidad o fiesta de Cristo. Se celebra el 25 de diciembre y desde su conmemoración no se ordena festejar en las Escrituras, pero no es más que una conmemoración voluntaria de una fecha determinada. Lo hacemos así para celebrarlo decorosamente a la hora habitual. A pesar de que no estamos en acuerdo con la fecha, de acuerdo con las evidencias que nuestro Señor nació alrededor del 1 de octubre del año 33, del año 1. Jesús no nació en el año 1, en realidad Jesús nació en torno al año 4, mínimo 4, o 6 o 7 antes de la era cristiana. Recordemos que Lucas dice que Jesús nace en tiempos del rey Herodes, y Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, así que Jesús no nace en el año 1. Bueno, este texto es largo, solamente mencionaré unas palabritas, ¿no? En la atalaya del 25 de diciembre, día de Navidad, de 1898, bajo el tema Día de Navidad, dijo la Organización de los Testigos de Jehová lo siguiente: es la celebración del nacimiento de nuestro amado Redentor, que durante muchos siglos se celebra el 25 de diciembre. Y aunque es bien sabido que esta fecha es un error y que corresponde más bien con la fecha de la Anunciación a María, 9 meses antes de que naciera nuestro Señor, y que Él nació alrededor del 1 de octubre, reitero, ellos creen que Jesús nació el 1 de octubre. Sin embargo, ya que el Señor no ha dado ninguna instrucción sobre este tema y que es apropiado hacer buenas acciones y tener buenos pensamientos sobre cualquier día, no puede ser inadecuado recordar de una manera social el nacimiento de nuestro amado Redentor en este momento 25 de diciembre. Bueno, sigue el texto, ¿no? Observen dos particularidades. Ellos saben que Jesús no nace el 25 de diciembre, así lo enseñan ellos, que nace más bien el 1 de octubre. Y dos, que a pesar de que ellos saben que no nace, deben celebrarlo. ¿Por qué? Porque así está establecido por el orden del tiempo. Sí. Por ejemplo, en un artículo de la Edad de Oro en lengua inglesa, el 16 de diciembre de 1936, página 169, ¿sí?, presenta un ejemplo de un niño de 4 años que respondió a un hombre que quería darle un regalo para Navidad. Para esta fecha ya negaban la Navidad. Para el año de 1930, ellos ya automáticamente, Rutherford quita la Navidad dentro de la enseñanza de los Testigos de Jehová. Es más, hay en internet, incluso ustedes la pueden encontrar muy fácilmente, a Rutherford festejando la Navidad en el año de 1926.
Dice así, Santa Claus es el diablo y el árbol de Navidad es también el diablo. Satanás se utiliza para escribir Santa. Y la historia concluye así, papá, Bill es un papa feliz. Es decir, ya tachan a la Navidad de una fiesta satánica, ¿verdad? Y de una fiesta del diablo. La barba. Por mucho tiempo los testigos de Jehová enseñaron que Jesús no tenía barba y el cabello era corto. ¿Sí? Miren, en la sección apuntada a los lectores de la revista de la Atalaya de 1954, página 15 del mes de agosto, Atalaya de 1954, del 15 de agosto, página 511, dice lo siguiente. La imagen tradicional de Jesús lo muestra con pelo largo y barba, pero las publicaciones de la Watchtower lo ilustra sin barba y con el pelo corto. ¿Cuál es la correcta? Y ellos responden. La revista explica que es simplemente porque la Biblia no dice qué aspecto tenía Jesús. Además, toma como referencia hallazgos arqueológicos con grabados antiguos de Jesús. Y además dice, según lo publicado, ¿verdad?, en la revista Illustrated London News del 1 de octubre de 1949, se muestra una cruz con un joven clavado en ella, sin barba y con el pelo corto, para representar a Cristo crucificado por lo triunfante, ya que la Biblia no describe la apariencia facial de Jesús o indica que tenía que tener barba larga. Seguimos la evidencia arqueológica más antigua en lugar de la vista más tradicional que hace a Jesús aparecer afeminado, santurrón y cetrina. Así tachan a Jesús por tener el pelo largo y con barba. Una década después de esto, para el año de 1968, van a cambiar y van a decir que ahora Jesús sí utilizó barba. ¿Sí? La prueba bíblica es el testimonio más confiable que puede hallarse sobre esta pregunta. Y un reciente repaso cuidadoso, miren cómo ellos cambian rápido la doctrina o la enseñanza, indica que Jesús sí tuvo barba. Ahora están reconociendo que Jesús tenía barba. Y esto es para 1968 en la Atalaya del 1 de septiembre, página 543. Dice así, Justino Mártir, Orígenes, Clemente de Alejandría y otros claramente indican que no existía en sus tiempos registro satisfactorio de la semejanza física de Jesús y de los apóstoles. Agustín, es decir, San Agustín, escribiendo aproximadamente en el año 400 de la era cristiana el famoso tomo de la Trinidad, volumen número 8, página 4, dijo que cada hombre tenía su propia idea de la apariencia de Cristo y los conceptos eran indefinidos. No obstante, como ya se mostró, es patente que Jesús sí usó barba. Y por eso, las representaciones artísticas de él en futuras publicaciones de la Watchtower armonizan con la prueba bíblica en ese sentido. ¿Sí? Ya cambiaron la idea. Bien. Otra cosita, la tabaquera. Una de las tabaqueras o productoras de tabaco más importantes del mundo es la Philip Morris. Esa tabaquera, ¿sí?, que integró un grupo llamado Altria y que estaba compuesta por sociedades específicas, fue una de las tabaqueras más importantes de los Estados Unidos que contribuyó económicamente a la sociedad Watchtower, para que ustedes lo sepan por si acaso. Es decir, promoviendo el consumo excesivo del tabaco. No voy a entrar en contexto ya para ir terminando. ¿Sí? Miren lo que enseñó la Organización de los Testigos de Jehová. Enseñó que el arcángel Miguel no era Jesucristo. Hoy enseñan que es Jesucristo. Enseñó que era el Papa de Roma, sí, así como ustedes lo escuchan, que el arcángel Miguel era el Papa, sí, aunque no lo crean. En el libro de Estudio de las Escrituras, serie número 7, El Misterio Terminado, página número 188 del año 1917, dice así. Y hubo una guerra en el cielo entre los dos poderes eclesiásticos, la Roma pagana y la Roma papal. El arcángel Miguel, que significa quien como Dios, era el Papa, y sus ángeles los obispos. Lo siguiente en la respuesta dada en el Catecismo Católico a la pregunta es, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Respuesta, los obispos que están consagrados y están en comunión con el jefe de la iglesia, el Papa. Sí, el Papa era el arcángel San Miguel. Otro, y aquí ya para ir terminando. Los testigos de Jehová enseñaron que la esposa o una mujer esposa testigo de Jehová tiene que tener mayor sumisión que un perro. Sí. Es más, un perro tiene mayor sumisión que una mujer testigo de Jehová. Y se le incita a que tenga mayor sumisión que un perro. Para que una esposa se le ame tiernamente, se requiere más de ella que sencilla sumisión a la jefatura o posición de su esposo como cabeza.
Él pudiera tener un caballo o un perro. Perro, que esté bien entrenado y sea sumiso. Esto está en el libro Cómo lograr fidelidad y felicidad en su vida familiar, página 56, párrafo 6 del año 1978 de los Testigos de Jehová. ¿Sí? La mujer tiene que tener mayor sumisión que un caballo y un perro. Cabe recalcar que para el año de 1963, la actriz pornográfica Pascal Petit, ¿sí? Salió en una de las revistas de la Atalaya. Claro, suplantaron la imagen, no se dieron cuenta, lo hicieron, lo publicaron. ¿Sí? Luego enfrentaron una demanda por eso. Bien, muchos temas controversiales. En Australia, en el año 2000, si mi mente no me está fallando ahorita, se encontraron más de 1000 casos de abuso sexual, de pedofilia en los Estados Unidos, en Australia, perdón, por líderes de los Testigos de Jehová. ¿Sí? Ellos lo ocultaron. Así que se llenan la boca diciendo que hay pedofilia en la iglesia cuando ellos han hecho lo mismo o cosas peores. Bien, hermanos, el tema es muy extenso. Yo creo que hay muchas cosas por hablar, pero en todo caso, a manera de reseña, de introducción, esto es lo que les puedo ofrecer, al menos por esta primera parte de los Testigos de Jehová. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, estaré gustoso de responder. Muchas gracias, Víctor.